buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. En el día de hoy vamos a hablar de un país que hemos tratado en este programa en numerosas ocasiones, Venezuela. No porque es una nación importante y fundamental de nuestro hemisferio, sino porque en este momento su presidente está en alguna medida heredando el poderío, la influencia que en su momento tuvo la dictadura cubana. Con la ventaja, ¿cuál? De que cuenta con muchos recursos, con mucho dinero, y la dictadura cubana nunca los tuvo, siempre fue dependiente de la Unión Soviética. Para hablar de este programa hemos invitado a dos amigos conocidos por ustedes, Alexis Ortiz y Javier Manrique. Con ellos vamos a tratar ampliamente la situación venezolana y su proyección en el hemisferio. Gracias por estar acá. Gracias a ti. ¿Cómo tú aprecias la situación económica venezolana? ¿Todavía está en capacidad, como creemos muchos, de que puede ejercer influencia, de que puede controlar en alguna medida las acciones políticas de diferentes países del hemisferio? Todavía lo puede hacer, pero yo pienso que en la situación que estamos enfrentando ahora, el estrangulamiento constante a la economía venezolana, a la economía privada, los problemas de desabastecimiento, desempleo, van a agravar mucho más la situación en Venezuela en un futuro. Y aun cuando tú dijiste en tu introducción que tenía muchos recursos, yo creo que el nivel de gasto al cual se ha embarcado este gobierno y lo que le viene encima, bueno, como consecuencia de las crisis que hemos tenido en las distintas industrias y ahora con la construcción, en el sector alimentos, el problema de las tragedias en esta semana, va a requerir muchos recursos y eso se van a tener que desviar de esas campañas de donaciones que está haciendo al exterior para apoyar su revolución. El cuerno de la abundancia venezolana se está secando. Sí, yo me temo que es así. ¿En qué medida eso puede afectar la influencia de Venezuela, de Hugo Chávez en países puntuales en su proyecto del ALBA como Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador, etcétera? Bueno, yo creo que se está debilitando y sobre todo su imagen. Yo creo que estamos todos conscientes de que la imagen del internacional se ha visto muy disminuida. Algunos de sus antiguos aliados le están dando un poco la espalda. Yo creo que su protagonismo continental, si bien no mundial, pero continental, se está disminuyendo sustancialmente. Alexis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que realmente él dispone de suficientes recursos como para lanzar un plan de recuperación del país, pero para eso, como señala muy atinadamente Javier Manrique, él tendría que reducir los gastos de propaganda en el exterior. Toda la cantidad de millones que gasta en comprar simpatías y comprar solidaridades, digamos, tarifadas en el exterior. Si él se dispusiera con el dinero que tiene a resolver algunos problemas importantes del país, podría recuperar una buena parte de la popularidad que ha perdido en los últimos años. Si él, por ejemplo, conversando antes de llegar al programa, estaba conversando con Javier, un ejemplo, si él se decidiera a resolver el problema habitacional, Venezuela tiene un déficit de unas 3 millones de viviendas. Él en los 11 años que tiene en el gobierno ha sido un fracaso total la construcción de viviendas. Entonces, cuando hay una calamidad natural como esta tragedia, la crisis se acrecienta espectacularmente, se desenfrena precisamente porque no se ha enfrentado el problema de la vivienda. Pero para enfrentar el problema de la vivienda, él tiene, por una parte, tendría recursos, tendría dinero si lograra hacer ahorros en algunos gastos de despilfarro, en algunos gastos innecesarios. Pero para enfrentar el problema tendría que aliarse, que contar con la industria privada de la construcción. Pero como él está dedicado a destruir el capital privado, a destruir la propiedad privada y a destruir a los productores y empresarios privados, entonces no tiene los aliados necesarios para resolver los problemas concretos que le permitirían a él darle cierta legitimidad a su gobierno, que cada día pierde más, porque el gobierno es un fracaso total por donde quiera que se le mire. Pero, no obstante, ¿cuál es la popularidad en este momento del presidente Chávez? Bueno, la popularidad... Después de 12 años de gobierno, con infinidad de errores, después de haber malbaratado una gran cantidad de dinero. Bueno, él tiene un margen de popularidad que no es despreciable, pero quedó claro en las elecciones del 26 de septiembre que es minoría en el país. La oposición sacó 52%, él sacó 48%, a pesar de una minoría que se parece mucho
al empate, digamos así. Sí, claro. Es que no estamos diciendo que la popularidad que él tiene no es despreciable. No es despreciable porque él tiene todos los recursos económicos, políticos, represivos, propagandísticos. Tiene el control de más o menos el 90% de los medios de comunicación social del país, bien sea por control directo o bien sea por mediatización, bien sea porque los tiene aterrorizados, los tiene trabajando para él por la vía del chantaje. Entonces, una persona que tiene cantidades astronómicas de dinero para comprar votos, que además tiene la capacidad de crear una atmósfera de miedo, una atmósfera de terror en el país, y que además tiene los medios de comunicación social trabajando para él, desde luego que eso tiene que producir alguna consecuencia, y la consecuencia es ese respaldo que ese tiene, casi empate. Es que oscila entre el 30 y el 48%, pero que inevitablemente, y eso lo registran todas las encuestas, pero sobre todo las encuestas que ellos contratan, las encuestas del gobierno, ese es un respaldo que va mermando de una manera sistemática. Eso es lo que lo tiene él aterrado, porque de continuar la línea de decrecimiento del respaldo de él, en el 2012 va a recibir una paliza electoral, y eso es lo que lo tiene lanzando palos de ciego y medidas absurdas de todo tipo. Porque alguien dice que nadie aprende por experiencia ajena, o por cabeza ajena, para ser más preciso, y evidentemente el presidente Chávez no se ha dado cuenta que la economía cubana fue un total fracaso a partir del momento en que se dispuso una estatización y un control por completo del ejercicio económico. ¿Chávez va a ese control de la economía tal y como existe en Cuba o algo parecido? Definitivamente. O sea, ya lo estamos viendo a todos los niveles, en todas las industrias se está viendo. Tú mencionaste el sector de la construcción, que fue un gran empleador en la historia, por lo menos en la historia democrática venezolana, y está acabando con ello. O sea, está acabando con la industria. Ese fracaso que menciona Alexis, el plan de vivienda, es el plan de vivienda oficial, porque el sector privado contribuyó muchísimo a construir viviendas de interés social, o sea, para las clases menos afortunadas. ¿El Estado o el sector privado? El sector privado, mucho más de lo que hizo el sector público. El sector público prácticamente no hizo nada. Y ahora, en este momento, le está pasando la factura también. Ahora los está culpando por la escasez de vivienda, ahora los está acusando de estafadores, y esa industria se va a paralizar desde el punto de vista del sector privado, y estamos hablando de crisis en el sector cemento, o sea, todo lo que son insumos para la construcción, el gobierno ya le está poniendo la mano encima, está estrangulando todas las armas que tiene el sector privado para producir y ayudar a levantar la economía. ¿Qué está ocurriendo con la agroindustria venezolana? ¿Está en proceso de decadencia? Terrible. En Venezuela hoy por hoy está importando muchísimos productos que antes exportaba. Las industrias que han sido expropiadas o confiscadas, yo creo que más que expropiación ha sido una confiscación absoluta, han dejado de producir. Yo he visto cifras de algunas empresas que fueron expropiadas y están produciendo el 20% de lo que antes se producía. O sea, el resultado de esa iniciativa de él, de estarle quitando las empresas al sector privado y sobre todo en el sector agroindustrial, ha sido un fracaso total. O sea, donde pone la mano, tiene el toque de miras al revés, donde pone la mano, un desastre. Lo destroza todo. Oye, además, fíjate tú, Pedro, una cuestión muy interesante, y es que el pueblo ha ido descubriendo la mentira, la falacia de ese proceso que él llama de expropiaciones, nacionalizaciones, pero que son realmente, como bien lo señala Javier, son confiscaciones. En las primeras de cambio, cuando él confiscaba una empresa y les decía a la gente, ahora la empresa va a ser de ustedes porque es del Estado, la gente se entusiasmaba. Pero la gente se ha dado cuenta que todas las empresas que pasan a manos del Estado se destruyen, entonces ellos se quedan sin trabajo. Entonces ahora son los obreros y los trabajadores los que defienden las empresas cuando el Estado las va a estatizar, porque la gente ya aprendió, ya está picada de culebra, como se dice en criollo, ¿no? Entonces ya aprendió que esas empresas van a desaparecer y ellos se van a quedar sin trabajo. Y es algo que se está repitiendo. Es que por todas las vías, por todos los caminos, se están creando toda una atmósfera de desagrado, de descontento con Chávez, que va marcando su impopularidad. Porque cuando él, por ejemplo, cuando él juega a destruir la industria de la construcción, no solo se está haciendo un autogol porque no se construyen viviendas, sino que, como bien lo señalaba también Javier, está creando problemas de desempleo. Y el problema de desempleo en Venezuela es gravísimo, porque la industria privada tendría una gran capacidad de absorción de empleo, pero en la medida en que se van cerrando las empresas, y se han cerrado miles de empresas, la gente se va quedando en la calle. Manrique, la situación venezolana, por lo que ustedes describen, es realmente crítica, pero el presidente Chávez ha fijado
su vista desde hace mucho tiempo en los bancos venezolanos, en la capacidad financiera de las entidades bancarias venezolanas. ¿Hasta qué punto ha ejercido o está ejerciendo control sobre los bancos venezolanos, que eran muy ricos y que eran realmente muy poderosos en el periodo democrático? Bueno, lo han hecho de dos formas evidentes. Una es que el Estado siempre moviliza sus depósitos, que son muy grandes, obviamente, hacia aquellos bancos que le son simpáticos a su proceso. Es una forma inmediatamente de poner un banco en situación de dificultades de liquidez cuando le están transfiriendo los depósitos. La otra es, bueno, se está viendo cada vez que interviene un banco, son bancos que o lo cierran o son intervenidos y caen en la administración en manos del Estado. Y volvemos a lo mismo, mal administrados. Hay un banco que ha quebrado ya yo no sé cuántas veces, pero yo creo que ellos van a insistir en esto. O sea, ha habido un rumor muy fuerte, inclusive creo que se ha mencionado en los medios internacionales, de que el gobierno quiere poner la mano a bancos, de los bancos más grandes, ¿no? Y eso en su concepto revolucionario y en los objetivos que él tiene en su agenda, el ponerle la mano a la banca es fundamental, porque eso es donde se mueve toda la economía a través de la banca. Entonces es importante para ellos, para lograr su objetivo, cualquiera que sea, aunque todos nosotros creo que estamos claros a dónde quieren ir, es tratar de intervenir la banca definitivamente. Ahora, por encima de todo esto, desde mi perspectiva, hay una diferencia fundamental. Hay varias diferencias fundamentales, pero hay una fundamental en la cuestión económica entre Venezuela y Cuba. Fue que en Cuba, según fue pasando el tiempo, la capacidad que tenía el ciudadano de generar riquezas y de tener un capital propio, pues desapareció por completo. No obstante, en Venezuela, a pesar de haber un régimen con las características del que preside Hugo Chávez, estamos viendo que están surgiendo, como se dice, nuevos ricos, nuevas personas que están desplazando a los ricos históricos del país, por utilizar un término. Pero esa nueva clase que está surgiendo, los que llamados boliburgueses, han surgido, o sea, han mejorado su situación económica sin contribuir a la creación de riqueza en el país. Ese es el problema que está sucediendo. No son personas, la mayoría no son personas que están creando nuevas empresas, sino que o se están apropiando o beneficiando a las que son intermediarios posiblemente. Totalmente. Es un mercado totalmente de intermediación y de comisión, y eso no está generando suficiente empleo, no se está generando una nueva riqueza. La riqueza está cambiando de mano. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que me llama la atención, Alexis, de que en Cuba se impidió de que se produjeran ricos. En Venezuela se han creado las bases para que haya nuevos ricos y los viejos ricos desaparezcan. Es que ahí está el fariseísmo del gobierno, ¿no? La falacia del gobierno, la gran mentira. Ellos dicen que están contra los ricos, pero ellos han creado unos ricos escandalosos, unos ricos realmente bochornosos, unos ricos que se hacen ricos por la vía de la especulación financiera, por la vía de la especulación financiera, comercial, por la vía de su complicidad con la corrupción estatal. Entonces son unos ricos inútiles, unos ricos que no producen riqueza, que no producen empleo. Pero son ricos. Pero son ricos, riquísimos, están multimillonarios, pero no son ricos ellos, pero no le producen riquezas al país. Tú, por ejemplo, fíjate, ellos tienen ahorita, Chávez tiene ahorita una guerra absurda, sumamente estúpida contra el Grupo Polar, que es un grupo productivo venezolano, sumamente productivo, que produce decenas de productos alimenticios y de todo tipo para el país, pero además produce mucho empleo y favorece muchísimo a sus trabajadores, incluso crea socios para el grupo de ellos. Entonces, mientras ellos golpean a este grupo positivo, a este grupo constructivo, a este grupo que realmente crea riqueza, que crea empleo, que hace país, que construye país, y mientras golpean a grupos como el Grupo Polar, entonces favorecen a estos boliburgueses, a estos burgueses chavistas, ¿entiendes?, que realmente ponen en entredicho, es decir, niegan el discurso chavista de que los ricos son malos, porque los ricos malos son los ricos productivos, porque los ricos de los corruptos son buenos. Pero en alguna medida pueden ser un peligro estos boliburgueses para Hugo Chávez. O sea, el hecho de que un número X de personas tenga recursos económicos suficientes, en algún momento puede ser amenaza para Hugo Chávez. ¿Ha tenido Chávez el problema con alguno de estos boliburgueses, como tú lo denominas? Va teniendo problemas con todo,
Primero, porque muchos de ellos son extremadamente corruptos. Segundo, y principalmente, que he debido mencionarlo primero, porque ellos no creen en Chávez. Ellos no son chavistas. Chávez es un instrumento para hacerse rico. El gobierno de Chávez es un instrumento fácil para hacerse rico mediante el expediente de la corrupción. Pero ellos no creen en Chávez. En consecuencia, en las primeras de cambio, en cualquier oportunidad que se les dé, ellos se embarazan de Chávez, porque ellos saben, porque no son brutos. Pero Chávez no puede confiar en ellos. Exacto, ni Chávez puede confiar en ellos, ni ellos confían en Chávez. Ellos son unos tipos sumamente astutos, que saben, porque no son brutos, que el proyecto de Chávez es inviable, que ese empeño de Chávez de implantar un modelo comunista cubano es un fracaso histórico en todas partes. Ellos lo saben, entonces lo que están es aprovechando la oportunidad para hacerse rico cuanto antes y salir de Chávez cuanto antes. Manrique, ¿hasta qué punto estas personas que se están enriqueciendo con la corrupción que tiene lugar en Venezuela puede afectar al gobierno de Hugo Chávez entre la gente que creen de verdad en cambios sociales, que creen de verdad que es posible una sociedad, digamos, entre comillas, socialista? O sea, de que es posible una justicia social al estilo de que todos somos iguales. ¿En qué medida esos extremistas, esos ortodoxos del chavismo, de esa imagen que vendió Chávez al principio de su proceso bolivariano, pueden chocar, confrontar con estos boliburgueses? Bueno, yo no sé cuántos ortodoxos quedan ya en el gobierno, porque se le han ido bastantes, y muchos de ellos, por supuesto, han sido contaminados por esa voracidad financiera, con la corrupción que estamos hablando. Se quieren garantizar también su futuro, porque ellos ven que la revolución cada día se está debilitando más y más. Y ese dinero que ellos han hecho, o que han mal hecho por corrupción y etcétera, ese dinero sale fuera, ese dinero no está en Venezuela ya. Pero el sector, digamos que existe un sector que cree en el chavismo o en lo que Chávez prometió en un momento determinado. ¿Existen o no existen todavía personas que creen de verdad que dentro del chavismo es posible buscar una sociedad más justa, Alexis? Mira, al principio mucha gente se entusiasmó con el chavismo por todas las fallas de la democracia, por el abuso de los medios de comunicación social. A esas personas a las que me refiero. Ajá. Pero eso, como decía Javier, ya cada día son menos, porque la gente sensata, la gente bien intencionada, la gente que quiere el bien para el país, cada vez se desencanta más de Chávez. Porque primero Chávez ha fracasado rotundamente y ellos lo ven, no son tontos, ellos ven el fracaso se palpa, el fracaso no es algo que inventó la oposición, el fracaso de Chávez se puede ver donde quiera que tú metas la vista en el país. Y en segundo lugar, Chávez los trata muy mal. Chávez es un caudillo autocrático, pendenciero, grosero, sumamente agresivo, que los insulta por televisión. Chávez les dice a sus dirigentes, por ejemplo, ustedes sin mí no son nada. Aquí el que tiene votos soy yo. Cualquiera de ustedes se puede ir, que no los necesito. Es decir, los maltrata, los humilla. Los encanalla. Entonces es muy difícil ser chavista para una persona inteligente y con un mínimo de respeto por sí mismo hoy en día. Se está regenerando la oposición venezolana, está estableciendo nuevas proyecciones, tiene más posibilidades de poder acabar con Chávez electoralmente, Javier. Bueno, lo vimos el 26 de septiembre. Alexis mencionó la mayoría, el 52% votos que ganó la oposición. Y la lectura de él también yo creo que es esa, y por eso está preocupado, por eso está acelerando en este periodo antes que empiece la nueva asamblea, de estar aprobando estas leyes, la ley de la propiedad urbana y la ley de telecomunicaciones. Está preocupado por eso y quiere tener controlado los medios de comunicación, de manera que los candidatos que surjan de la oposición no tengan acceso al público por las vías de los medios de comunicación. Está preocupado, yo creo que él siente lo que está pasando. Definitivamente, si en el año 2012 hubiera una elección de verdad transparente, bien llevada por el Consejo Nacional Electoral, yo creo que se le gana. ¿Se puede confiar en el Consejo Electoral venezolano si recordamos de que uno de sus líderes en un momento determinado fue vicepresidente de Venezuela? No, mira, en el Consejo Nacional Electoral no confiamos, es un Consejo Nacional Electoral completamente vendido, no es un árbitro confiable, eso está perfectamente claro. Nosotros confiamos en el pueblo, en que el pueblo vote y la gente no va a caer en provocaciones, porque Chávez está haciendo provocaciones. Pero si no se puede confiar, ¿cómo ese voto del pueblo va a ser respetado, Alexis? Déjame explicar.
Es decir, fíjate tú, lo primero es que Chávez está tratando de sembrarle a la gente la idea de que su voto no va a ser respetado, que él va a dar un golpe de Estado. Eso no es cierto, eso es inviable en el mundo moderno. Eso es solamente para desmovilizar a la gente, para desmoralizarla, para que la gente no vote. Pero la gente no es tonta, la gente sabe que eso no es posible y la gente va a votar masivamente. Entonces nosotros no confiamos en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros confiamos en que los resultados en el 2012 van a ser tan amplios, la paliza que se le va a dar a Chávez va a ser tan grande que va a ser inevitable que él reconozca el resultado electoral. Porque si no reconoce el resultado electoral, va a tener que enfrentarse a un pueblo que va a defender su votación. Entonces estamos hablando de palabras mayores. El pueblo venezolano ya está... Mira, es que tú hablas con cualquier venezolano, Pedro, tú viviste mucho tiempo en Venezuela, tú conoces bien a Venezuela. Tú hablas con cualquier venezolano y te dice que todo el mundo está obstinado, que ya no resisten a Chávez, que la gente está esperando el 2012 con ilusión, como dicen las Sagradas Escrituras, como al alba, los centinelas nocturnos. La gente está contando los días para llegar al 2012. Cuando la gente derrote a Chávez en el 2012 y Chávez intente no reconocerle su triunfo, bueno, aquello va a ser el apocalipsis. Chávez no va a vivir para contarlo. ¿Cómo tú crees que sea, Manrique, la convivencia en la Asamblea Legislativa venezolana entre un grupo chavista que permanece en la Asamblea, que han hecho hasta ahora lo que les ha venido en gana, y un grupo emergente que tiene criterios propios, que tal vez no sea un bloque cerrado, porque tienen puntos distintos, pero que tienen criterios totalmente opuestos y diferentes a los legisladores chavistas? Bueno, pero no va a ser fácil, evidentemente. El gobierno va a hacer todo lo posible para que sus voces sean acalladas en la Asamblea. Yo no estoy tan seguro de que no vayan en bloque. Yo creo que ellos están conscientes que si ellos no actúan, tienen que ir en bloque. Si ellos no van en bloque, si ellos en estos 2 años o año y medio no actúan en bloque, siguiendo unas pautas cuando tú dices ellos, te refieres a los legisladores de la oposición. De la oposición. De hecho, sabemos que todos los partidos han aceptado que se creen algunas instituciones para darle apoyo a los legisladores de la oposición. O sea, que van a estar bien asesorados, van a ir con un mensaje común. Y yo no creo que cada uno vaya a tratar de defender sus preferencias políticas en este momento, porque si lo hacen, saben que la oportunidad que se tiene en el 2012 se va a perder. Sí, la sobrevivencia parte por ahí. Es parte de eso. Y después, bueno, mira, yo creo que en la medida que surge el candidato definitivo de la oposición, yo creo que también se van a alistar en las filas y van a estar apoyándolo, porque este es el momento definitivo de Venezuela para poder sacar por vía democrática, que es como queremos la mayoría de los venezolanos, y no como está diciendo otra vez sus denuncias de que hay un magnicidio que se está preparando. Yo no sé ya cuántas veces lo ha dicho. En eso se parece mucho a Fidel Castro. Fidel Castro se ha inventado 600 no sé cuántos atentados. Sí. Pero como dice el señor Zuluaga de Globovisión, nadie quiere que haya un magnicidio. Todos queremos que él viva para que vaya al juicio a responder por sus crímenes y por el desastre que hizo en el país. Nadie lo quiere muerto. Todos lo queremos vivos para que vaya a poderlo procesar. Exactamente. Ahora, Alexis, hace unos instantes Javier Manrique hizo alusión a los medios de comunicación venezolanos. Tú eres periodista y eres un periodista crítico en muchas ocasiones de algunos medios informativos que pierden su identidad o se politizan en extremo. Esta nueva ley que se está debatiendo y discutiendo, o que se va a debatir, para ser más preciso, en la Asamblea Legislativa venezolana, ¿en qué medida va a afectar la libertad de expresión y la capacidad operativa de los periodistas y de los medios independientes de Venezuela? Bueno, mira, tú sabes, como periodista veterano, tú sabes que el totalitarismo necesita mutilar la libertad de expresión. Esa es una condición básica para que el totalitarismo funcione y se logre el objetivo final, fundamental de todo gobierno totalitario, que es el eternizarse en el poder. Entonces, ellos han tomado todas las medidas, persecución de periodistas, expulsión de periodistas del país, limitación de la libertad de expresión, cierre de periódicos, revistas y canales de televisión. Pero ahora la medida más escandalosa que están anunciando es la del control de Internet, igual que en China y que en Cuba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el control de Internet? Que esta es una medida que ya no está solamente destinada a golpear a los medios de comunicación social, a los dueños de los medios y a los periodistas, sino que está destinada a golpear al pueblo directamente. Eso va a ser otro autogol para Chávez.
¿sí? Golpear la libertad de expresión no ya de los periodistas y de los canales de televisión y los periódicos, sino la libertad de expresión de la gente que se comunica a través de Internet entre ellos. El ciudadano común y corriente puede tener miedo, por ejemplo, digamos, de pasar un correo electrónico, de mandarse un mensaje. Exactamente, y eso desde luego que va a ser exasperante para la gente, va a irritar a la gente, va a aumentar la rabia contra Chávez que se está incubando en todo el país. O sea que esas son medidas que son represivas, que a uno lo molestan, que causan rabia, pero que al final le hacen más daño a Chávez que a la oposición, porque va a indignar más al pueblo contra él, como en general todo lo que él está haciendo. En estos días me entrevistaban en un programa de televisión, mira, bueno, que Chávez está reprimiendo, ¿a usted no le da miedo eso? No, a nosotros nos daría miedo que él hiciera exactamente lo que no está dispuesto a hacer, que es ponerse a resolver los problemas del pueblo. Porque si él resolviera el problema de la vivienda o avanzar en la solución de ese problema, en la solución del problema de la inseguridad, de la infraestructura pública, los servicios de agua, electricidad, etcétera, si él se dedicara a resolver esos problemas, oye, estaríamos nosotros realmente en un aprieto porque él recuperaría popularidad. Pero para resolver esos problemas se necesitan dos cosas. Primero, que él crea en el modelo de economía libre, en el modelo de economía privada. Libre. Exactamente. Y en segundo lugar, que él tenga equipos para eso. A él lo que le queda son los corruptos, los aprovechadores. La gente decente, la gente buena, se le ha ido desgajando del gobierno multitudinariamente. O sea que está en una situación terrible, porque aunque quisiera hacer las cosas bien, ya no las puede hacer. Porque el modelo que escogió, que es el modelo cubano, es un modelo que conduce inevitablemente a la ruina económica, política, social, moral, de todo tipo. Y la gente que tiene alrededor es la escoria del país. Lo que le queda alrededor son los vivianes que se están aprovechando del gobierno. Javier, Alexis hablaba de los colaboradores del presidente Chávez. ¿Hay algún hombre brillante o alguna mujer destacada intelectualmente con capacidad de trabajo en el gobierno de Chávez en este momento? Buena pregunta. Pregunta difícil. Una pregunta difícil. La verdad que tengo que ponerme. Así será la escasez de talento que hay, de verdad, que hay que rebuscar. Te pregunto porque los gobiernos venezolanos, buenos o malos, se caracterizaban por tener funcionarios inteligentes y talentosos. Hay que decirlo. Los pocos que yo he oído a través del tiempo han demostrado que no lo son, y mucho menos talentosos, que es una de las cosas que hablaba Alexis. Pero si me permite, quiero agregar algo sobre el tema que tú mencionaste, la pregunta que le hiciste a Alexis sobre las telecomunicaciones, porque el problema del Internet, como yo lo veo ahora, como estoy viendo la ley hoy, no es solamente que te van a estar controlando los emails, sino que te van a controlar a qué páginas de Internet tú puedes accesar. De hecho, tal y como ocurre en Cuba. Igualito, lo que hay en Cuba en realidad es un intranet, no es un Internet, porque es un sistema interno donde algunas veces te dejan salir algunas fuentes de información en el exterior, pero que hayan pasado por el filtro de ellos. Y lo que eso va a resultar, los que se van a molestar van a ser los jóvenes, que son las personas que más utilizan el Internet. Esos son los que van a salir a la calle a reclamar y a protestar, mucho más que las personas adultas, que se ha demostrado que son los que menos usan el Internet, ¿no? Hoy leí un cable donde una persona se preguntaba, bueno, ¿y también le van a censurar el Twitter que el presidente Chávez utiliza? Y que es el Twitter más grosero, agresivo, sí, irrespetuoso e ilegal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos que el programa haya sido de su interés y, por supuesto, las gracias a mis amigos Javier Manrique y Alexis Ortiz por haber compartido esta tarde. Nos vemos y felicidades en los días que se aproximan.